Bueno, ha sido un día bastante violento, en varios tramos de la Panamericana Sur y de la Panamericana Norte han continuado las protestas de los trabajadores agrarios. Hemos visto actos de violencia que no pueden estar enmarcados dentro de la protesta. Está bien protestar, está bien exigir mejores derechos, está bien exigir mejores condiciones laborales. La protesta está reconocida por la Constitución, pero lo que hemos visto el día de hoy son actos de violencia, son actos delincuenciales. Hemos visto enfrentamiento con la policía. Y la gran pregunta es cómo es que va a acabar todo esto, porque hay, digamos, dos puntos que son casi irreconciliables. Los trabajadores agrarios piden un incremento sustancial, importantísimo, casi duplicar el mínimo que establece o que establecía la derogada ley de promoción agraria, llegar al jornal diario de 70 soles. Los empresarios dicen que esto es totalmente imposible, totalmente inviable, que implicaría o el quiebre de empresas, implicaría el despido de trabajadores. En medio, el Congreso de la República, el día de hoy, la Comisión de Economía del Parlamento ha continuado discutiendo y escuchando un nuevo texto. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar así haya consenso en el Congreso de la República, así se logre votar una nueva ley de promoción agraria y esta no satisfaga lo que piden, lo que exigen los trabajadores? ¿Va a continuar la violencia en el país? ¿Cuál es la situación de la agroindustria peruana en este momento? ¿Es justificable o no es justificable lo que estamos viendo en Ica, lo que estamos viendo en el norte del país? Vamos a conversar en este momento con el exministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, y con el economista, socio fundador de Macrocónsul y director del Banco Central de Reserva, Elmer Cuba. Muy buenas noches para ambos, señores. Buenas noches, Omar. Señor Benítez, quería empezar quizá tratando de entender lo que pasa y cómo hemos llegado a esta situación en un sector, y lo decíamos ya en varias oportunidades, en varios días, que ha sido la única estrella que no se apagó en medio de la pandemia, que era el único sector que siguió contratando trabajadores de manera formal en los últimos meses, según data del Banco Central de Reserva. Uno diría, qué bien le ha ido al sector agroindustrial pese a todo. Pero vemos que hay pues una, no sé si demanda embalsada de parte de los trabajadores. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo hemos llegado a este punto que finalmente termina generando tanta violencia? A ver, aquí hay varias cosas que hay que analizar, porque la coyuntura en realidad yo creo que se ha desbordado un poco porque han habido errores para mí de concepto, ¿ok? Porque hay un reclamo, yo creo, justificable. Definitivamente hay un trato desigual. Hay personas que sienten que no tienen una remuneración aceptable, que están usando servicios para sacarlos prácticamente de la posibilidad de una negociación directa. Eso es válido, más allá de la violencia, que esa la condenamos de todas maneras. Pero ese reclamo puntual debió ser canalizado hacia su empleador, ¿ok? Pero no, esto ha sido también aprovechado en cierta manera, pienso yo, por algunos, algunos actores políticos también que han levantado esto para terminar con una expectativa que no pueden satisfacer. O sea, toda la solución llegaba a la derogatoria de la ley de promoción agraria. Se derogó y el problema continúa, y eso era previsible. Lo habíamos dicho varias personas en entrevistas, creo que incluso con usted en algún momento lo hablamos. Sí. No resolvía nada la derogatoria de la ley, y ya ven que ahora están basando sus expectativas en una nueva ley. Aquí el punto era negociación directa. Si hay un grupo que siente que no está recibiendo un pago satisfactorio, tendría que haber negociado directamente con su empleador. De estos ejemplos se han dado, Omar. En el norte del Perú, en el Pedregal, hubo un caso parecido, negociaron directamente, se resolvió el tema. Pero no, para clavar un alfiler hemos usado una comba. Y entonces hoy día hemos levantado expectativas que ya no podemos controlar. Entonces estamos en una situación bastante complicada. Ese es un punto, y me gustaría hacer un análisis también, señor Cuba, en cuanto a los mensajes que se han dado desde las autoridades. Y no solo me refiero al Congreso de la República, donde hemos visto pues, actitudes de varios parlamentarios asusando justamente o alimentando estas expectativas, y queremos ponerlo en términos más suaves, pero también del Ejecutivo. Es decir, se tomó una carretera, se bloquean las vías, van los ministros, se entabla una
una mesa de diálogo e inmediatamente los ministros de Trabajo, de Agricultura, hablan de que sí y empiezan a ceder y a ceder. Los mensajes no sé si eran favorables porque evidentemente ya la protesta había logrado un objetivo, derogar una ley. Sí, había un tremendo choque de errores de percepción de la realidad severos. En primer lugar, los salarios en el campo sí han subido y se han duplicado en 10 años, ¿no? Han subido un poquito más rápido que el salario en las ciudades. Entonces, el costo de oportunidad de un trabajador en el campo hoy día en la agroindustria, ¿no? Más o menos en promedio gana 1.450 soles. En cambio, en las ciudades, siendo informal, gana un poquito menos. Y siendo independiente gana aún menos. Entonces, los mercados laborales se comunican entre sí, ¿no es cierto? No es posible que no estén comunicados. Y la mejor negociación es la que se ha dado a través del mercado. Los mercados laborales han hecho posible que el salario en el campo se haya duplicado. Hace 10 años ganaban 750 soles, más que el mínimo. Siempre gana más que el mínimo. Y hoy día en promedio ganan 1.450 soles, que es mucho más que el mínimo. Esa negociación efectivamente se ha dado y se da todo el tiempo. Cada vez que contrata para las cosechas, para las podas, para las siembras, la gente pide más aumento y es natural porque hay más demanda y eso es correcto. Esa es la mejor negociación. Lo que ha ocurrido, como ha dicho Juan Manuel, es un reclamo justo por el abuso de servicios, en ICA, ¿no? Y la solución era justamente, si estás abusando de los servicios, fortaleces una FIN y haces la máxima sanción a esos fondos. Incluso lo puedes cerrar, ¿no? Por incumplimientos repetidos, pueden llegar a cerrar un fondo. Y eso es lo correcto. Y todos los demás fondos del Perú estarían contentos que se cumpla la ley. Por ese error del Estado peruano de no enfrentar bien a su momento el Ejecutivo, que es el brazo de SUNAFIN, se ha llevado a las miradas a una ley que sí tenía todos los derechos. Muchos de mis colegas se han estado también, y algunos abogados y políticos y la prensa, todos hemos puesto una gran confusión en una ley que sí tenía todos los derechos laborales, ¿no? No estaban conculcados. Estaba ahí las vacaciones, estaba el aporte de salud, estaban las gratificaciones, las CTS. Lo que pasa es que se incluía en el sentido de flexibilidad, ¿no es cierto? Porque no trabaja después 12 meses, trabaja 6 meses, trabaja 4 meses, pero todos los derechos están metidos ahí como es natural. Y a pesar de eso, hemos derogado una norma que no lo conculcaba, diciendo que lo conculcaba. Es de locos. Y ahora ya estamos metidos en un problema severo, porque ya la población tomó partido, la opinión pública también, y eso era de aclarar esto. Por último, en pocos días, esto ocurrió un lunes fue esa confusión. Todas las semanas se bombardeó con ideas equívocas, y el viernes el Congreso derogó la ley, ¿no? De pronto una ley que había sido tan positiva en términos de exportaciones, de crecimiento del empleo, y la formalización, se retiró al TAC. Y hoy día hasta ahora no somos capaces de volver a encauzar ese debate, ¿no? Es terrible. Y en medio de la pandemia y en medio de un incremento también del contagio y en pleno proceso electoral, ¿no? Claro, acá ha habido varios mitos en realidad en toda esta discusión y se ha querido hacer ver como que el mínimo que establecía la derogada ley de 39 soles punto 49, si no me equivoco, que era el jornal diario, era bajísimo, que cómo es posible que los trabajadores del agro ganen esa cantidad irrisoria de 39 soles diarios, pero esto hay que entenderlo y ahí el señor Benítez me ayudará a profundizarlo, era el mínimo, es el salario mínimo que un trabajador del agro podía ganar según la ley, como existe también el mínimo, la remuneración mínima vital de 930 soles. Esto no significa que todos los trabajadores ganen 930 soles, pero se ha hecho pasar o se ha hecho entender como que todo el trabajador del sector agroindustrial ganase el mínimo. Señor Benítez. Es correcto lo que dice Omar. Definitivamente esa es una base, pero el sueldo promedio, y según están los datos que han presentado los integrantes de AGAP, es alrededor de 1.500 para arriba, es un monto promedio. De hecho, los propios manifestantes que estaban en la carretera decían, ¿cómo en Arequipa pagan 50, no 39? Y más aún, Omar, tomando en cuenta una regla básica de economía. Si hay pleno empleo, lo último que debería ser el problema es el salario, porque precisamente lo que deberían hacer es pelearse a los trabajadores. Pero ¿qué hicieron algunos, creo yo, empresarios
de mala manera es usar las services para cartelizar. Lo que hicieron fue precarizar el sueldo. Y la gran ganancia, la tajada, se la llevaban ellos. Entonces, eso es lo que está mal. Y eso perfectamente SUNAFIL podía identificarlo y sancionarlo. Pero llevar eso a la bomba atómica y eliminar la ley ha perjudicado también a pequeños. Y ha perjudicado también a los propios trabajadores. Hoy día estamos en una situación en la que no hay ley. Si usted compara los sueldos entre los formales y los informales, es prácticamente el doble lo que gana un formal. Si nos retrocedemos al inicio de la ley, ganaban 20 soles el jornal al día. Y usted pregunte hoy cuánto ganan los trabajadores informales, los que no están en las exportadoras, cuánto ganan hoy día en el campo. Y le aseguro que no ha subido mucho. Entonces hay una diferencia pues enorme entre ser formal y tener derechos e incluso, Omar, hoy día poder reclamar por esos derechos. Hoy día poder decir, necesito que me paguen más porque tengo enfrente a un empresario con quien negociar directamente, porque soy formal. Versus los otros trabajadores que están en el sector donde no hay nada, donde no tienen derechos, donde prácticamente están a su cuenta y riesgo. Eso es lo que no se da cuenta algunas personas, creo yo, de manera ideologizada probablemente o aprovechada desde el punto de vista político, que dicen, no, aquí ya ganaron suficiente los empresarios, miren el crecimiento de 600 millones hoy día a 6.500 y eso no se traslada al trabajador. Cuidado, el hecho que haya crecido la agricultura de esa manera es porque el volumen exportado también ha crecido, ¿verdad? Se han integrado nuevas hectáreas, hay empresas pequeñas y medianas que hoy día están exportando, hay gente que está produciendo papas nativas y hace chips y los exporta a Francia. Hemos visto en los videos, estamos viendo, por ejemplo, a los bananeros de Sullana, estamos viendo a los que hacen paltas hoy día. Es decir, el sector se ha dinamizado para todos, ha crecido para todos. Y lo que estamos haciendo con una ley hoy día, además negociada con una pistola en la cabeza, es estamos poniendo en riesgo ese crecimiento. Yo le aseguro, Omar, que no hemos visto ni siquiera el 25% de lo que el Perú puede hacer en agroexportaciones, ni siquiera. Podemos crecer muchísimo. Tenemos 250.000 hectáreas en costa solamente, listas para ser irrigadas e integradas a este boom. ¿Y qué decir de la sierra? Porque hoy día, y para terminar esta idea, porque hoy día la sierra también se está integrando al boom exportador, porque resulta que los grandes retailers del mundo ya no solo premian precios, sino continuidad de producción. Lo que no puede salir en la costa en cierto mes, sale en sierra en otro mes. Entonces tú complementas tu oferta porque gracias a Dios Perú tiene 83 microclimas de los casi 103 que existen en el mundo. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Poner en riesgo todo eso porque simplemente estamos llegando a una situación populista. Y justo eso, señor Cuba, ¿cuál es la salida en este momento tan complicado? La Comisión de Economía está sesionando, ha estado sesionando, ha escuchado a los actores, pero también el presidente de la Comisión está pidiéndole al Ejecutivo, bueno, que diga, ¿no?, cuál es la propuesta del Ejecutivo en medio de todo esto. Finalmente ellos también tienen que decir algo. Ellos estuvieron en la zona cuando empezó toda esta protesta en el sur y se replicó en el norte. Y yo no sé cuán viable sea lo que piden los trabajadores en este momento, que piden un jornal diario mínimo, ojo, mínimo, de 70 soles. A ver, hay que primero reconocer a los interlocutores válidos, ¿no es cierto? Y acá uno no puede negociar con las carreteras tomadas, ¿no? Y menos con gente que está quemando bienes públicos, como es una ambulancia, ¿no? Eso no puede ocurrir. Primero tenemos que pacificarnos, enfriar las cosas, que pasen las fiestas y que lo principal, hay sindicatos en el campo, es mentira que no hay, ¿no? Que las principales agrupaciones en el campo elijan a sus representantes, se junten en el Ministerio de Trabajo para ver una solución definitiva al problema salarial, ¿no? Que no está muy lejos de la realidad ya ha duplicado los salarios, ¿no? Los salarios en general en el mundo laboral no suben por negociaciones de ese tipo, suben por la productividad. De hecho, no ha hecho falta ninguna negociación para duplicar los salarios. Dime, ¿en qué momento de hace 10 años se negoció duplicar los salarios? Nunca. Y sin embargo, los salarios en el campo se han duplicado, ¿no? Y si no hacemos nada especial, yo estoy seguro, como dijo Juan Manuel, que en los próximos 5 años va a aumentar más del 50% la oferta exportable y seguramente el salario seguirá creciendo y llegará a 2.000 soles, a 2.500 soles como pasa en todos los países del mundo que ha ocurrido esto. Entonces, ¿eso quieres negociar? ¿Negociar que dejen de subir? Lo que está ocurriendo es realmente un sinsentido, pero todos han contribuido a echar un poquito de carbón
y el mismo Ejecutivo y el mismo Congreso a presentar una cosa de locos. O sea, esa comisión multipartidaria de reforma ha hecho mucho daño, porque ni siquiera puede convencer a sus pares de que su idea era buena. Ha sido tan mala que ha perdido justamente en el Pleno, ¿no? Es verdad, es verdad. Ha perdido en el Pleno, no convenció. Finalmente los que votaron a favor, las bancadas representadas que votaron a favor, no terminaron votando en abstención, en contra, y por eso es el problema. Y ahí, señor Benítez, uno se pregunta, pongámonos en el supuesto de que se llega a un consenso en la Comisión de Economía. Se dictamina una norma, pero esta norma no satisface lo que exigen los trabajadores en este momento, que exigen 70 soles de jornal diario. Y hemos escuchado que eso es inviable. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que va a pasar? Porque estamos viendo episodios de violencia sumamente preocupantes y que entiendo, y nos dirá usted, tienen otros efectos, tienen otras repercusiones en otros sectores. Me pongo a pensar, transporte interprovincial. Mire, hemos abierto la caja de Pandora y ahora no sabemos cómo cerrarla. Y porque la verdad que, por lo que he visto en el Congreso, va a ser muy difícil que lleguen a un consenso. Y si lo llegan, no creo que satisfaga a las personas que están en este momento en las carreteras, porque tienen una expectativa, de mi punto de vista, muy difícil de lograr. Así que ese es un tema que hay que tenerlo claro. Otro tema que hay que tener claro es que nadie puede ponerse de costado. Yo veo una actitud de parte del Ejecutivo tratando un poquito de ponerse de costado, ¿no? Yo no he visto en la sesión del Congreso una actitud firme, de una propuesta, ¿no? Se han hablado de cosas muy generales, muy interesantes todas, coincido en muchas de ellas respecto al tema de la exoneración tributaria. Yo creo que sobre eso no cabe mucho la discusión, eso hay que irlo poco a poco desmantelando, pero definitivamente no vemos una acción del gobierno preventiva. Yo pregunto, Omar, ¿acaso no sabíamos que esto iba a ocurrir? ¿Acaso no sabíamos que la carretera iba a volver a ser tomada? Yo creo que eso estaba previsto. Cualquiera, sin ser un gran político, sabía que la carretera se iba a volver a tomar. Lo anunció el congresista Bazán. En pleno Congreso dijo, si hoy día no llegamos a una decisión, se tomarán las carreteras. Lo anunció y además seguramente debe estar encabezando la marcha de él allá. Entonces, definitivamente aquí hay temas que se están cruzando. Hay una agenda política, no vamos a negarlo eso, no nos hagamos los ciegos. Fuera de que el reclamo sea justo o no, hay una agenda política y entonces hoy día las cosas se van a poner mucho más complicadas. En ese sentido, creo que el Estado, en este caso el Ejecutivo, tiene que tener una acción mucho más directa, mucho más concreta, más presente. Llamar a la calma, liberar esa carretera de la manera pacífica, buscando negociación directa. Sabemos quiénes son los trabajadores que están en la carretera, sabemos a qué empresas responden, sabemos quiénes son sus empleadores, podemos establecer alguna mesa de negociación entre privados. Es factible, hay gremios agrarios, hay representantes de sindicatos de los trabajadores, pero simplemente poniéndonos de costadito y viendo qué pasa con la suerte que está jugando el Congreso, creo que aquí va a terminar esto lamentablemente en un baño de sangre que nadie quiere. Siendo absolutamente realista, señor Cuba, ¿qué va a pasar con el empleo en este sector, en el sector agroindustrial? Yo al inicio de esta conversación hacía referencia a unas cifras que presentó el último viernes el Banco Central de Reserva y era increíble ver que en medio de una coyuntura tan difícil como la pandemia, como una crisis económica, el empleo formal en el sector agropecuario siguió creciendo. Después de esto y de esta convulsión y de la violencia que estamos viendo, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, con las inversiones en ese sector. No sé si tenían planes en el 2021 de aumentar producción, aumentar hectáreas. Y segundo, ¿qué va a pasar con lo más importante? Con el empleo de esos trabajadores. Va a depender de cómo finalmente termina la ley, ¿no? Si la ley se logra hacer de manera, digamos, sensata, lo cual quiere decir en el fondo volver a la ley anterior, porque la ley anterior era muy sensata, ¿no? Era la mejor ley posible en la parte laboral. En la parte tributaria no puede discutir, ¿no es cierto? Justamente volver a la neutralidad tributaria en 2 o 3 años más, eso es lo correcto. Pero la parte laboral era una ley muy buena, que tenía todos los derechos metidos ahí y estaba funcionando. Y los trabajadores del campo no trabajan pues un mes, trabajan 10, 11 meses en el año en diferentes fondos, ¿no? Porque se van adaptando a los momentos diferentes de cada cultivo y en la fase de cosecha, poda o siembra, ¿no es cierto? Y tienen ingresos interesantes que, como ha dicho Juan Manuel, en verdad, yo he visto boletas de trabajadores que ganan 2.000 soles, 3.000 soles. Un joven muy eficiente puede ganar 3.000 soles al mes sin ningún problema durante varios meses en el pico de cosecha.
Entonces, si sale mal la ley, en el sentido de demasiado rígida en lo laboral, va a ser un flaco favor a los trabajadores, sobre todo a los más eficientes, ¿no? Y al final vas a hacer la vida muy a cuadritos a las empresas pequeñas, a las medianas, que no van a poder cumplir esas normas y se van a entrar o quiebran o cierran o simplemente se informalizan. Entonces, en nombre de los trabajadores, vas a hacer daño a los trabajadores. Es de loco, o sea, mentira tras mentira. Hemos eliminado una ley que conculcaba cuando no conculcaba. Y ahora, en nombre de los trabajadores, vas a hacer daño a todos los trabajadores, ¿no? A los formales y a los informales. Incluso a los informales, que podrían poco a poco irse formalizando, ¿no? Has evitado ese proceso, porque había fondos o más pequeños, informales, que como el salario comenzó a subir, porque por demanda subían los salarios, estaban a punto de formalizarse y ahora esa formalización se les aleja, ¿no? Mucho más en el campo. Realmente sería una insensatez tirar por los suelos tanto avance como hemos tenido, ¿no? Ahora, lo que sí nos comentaban, digamos, el exministro de Trabajo, Cristian Sánchez, por ejemplo, o el economista Eduardo Segarra de Grade, es que un problema fundamental en el sector es la baja tasa de sindicalización. No están muy bien organizados en el sector agroindustrial y entiendo que esto puede tener que ver con que sus trabajos, pues, por la misma actividad, son de poco tiempo, son de corto plazo, son de 3, 4, 5, 6 meses en el mejor de los casos. Eso ha complicado esta situación, el hecho de no tener un sindicato fuerte, el hecho de no tener interlocutores válidos, porque hemos visto y hemos escuchado a una gran cantidad de representantes de los trabajadores agroindustriales en las últimas semanas. Señor Benítez. Sí, los sindicatos son bienvenidos, ¿ah? Siempre ayudan a mejorar el tema laboral, no solamente en la parte salarial, sino en otro tipo de beneficios, ¿no? Que son conocidos. Entonces, eso siempre es bienvenido. Y hay sindicatos también. Las grandes empresas tienen también al frente varios sindicatos. No es verdad que no haya sindicalización en las grandes compañías, ¿no? Me decían que la tasa de sindicalización en el sector agroindustrial era de apenas 3%. ¿Y en el sector formal de cuánto es? No, en el sector formal agroindustrial. No, yo sé, pero por ejemplo la CGTP, ¿a cuántos trabajadores formales representa? No es muy diferente. Le estaba poniendo el ejemplo que también se lo mostraron las noticias cuando tomaron la carretera la vez anterior. En el Pedregal, en Piura, los trabajadores una ley hoy día sobre la base de escuchar los reclamos de una toma de carreteras no tiene ningún sentido y lo único que va a hacer es perjudicar precisamente a los propios trabajadores y a una industria que viene creciendo más o menos a casi 13% promedio por año, Omar. No existe otra en el Perú que haga eso, ni siquiera la minería de lejos. Ahora, esto puede tener repercusiones más allá del sector agroindustrial, lo que estamos viendo, esta protesta, este nivel de violencia, la coyuntura tan compleja por la que atraviesa el país. Me pongo a pensar, bloqueo de carreteras, puede evitar que ciertos productos lleguen, encarecimiento de la canasta básica, comentábamos y hablábamos del sector del transporte interprovincial que está perdiendo, nos decían, 75 millones de soles diariamente por estos bloqueos. Es decir, ¿esto ya está repercutiendo y afectando a otros sectores, señor Cuba? Sí, mira, acá la ley tiene que cumplirse. No se puede negociar afectando a terceros, ¿no? Menos en esta fiesta. Hay gente que legítimamente quiere ir a ver a su familia ahora por temas laborales y estás afectando a terceros. El derecho a la protesta pacífica no es esto, ¿no es cierto? Esto es una protesta violenta que invade la ley de otros y incumple la ley peruana. Solamente queda represión. En todo. Así es, ¿no? Más allá de la ley, ¿no? Es lo que corresponde. Tiene que imponerles a la ley. Sí, claro. Y yendo un poquito más allá, ¿no? de lo que nos puede deparar un poco los siguientes meses, señor Benítez. Un Congreso que claramente lo que ha, digamos, viendo el accionar de los últimos meses, busca el aplauso fácil, ¿no? Aprobando leyes, muchas de ellas observadas en el Tribunal Constitucional, ¿no? Declaradas inconstitucionales, y en una época electoral y con un gobierno débil que nace justamente de ese Congreso. ¿Qué es lo que
puede pasar en los siguientes meses en términos económicos, ya saliendo del tema agroindustrial, sino otros sectores? Porque los médicos también están exigiendo mejores condiciones, los trabajadores de RENIEC también lo hacen, los trabajadores de la OMPE. Es decir, ¿se vienen meses complicados? Sí, bastante complicados. Solamente una cosita quería decir respecto al multiplicador de la agroexportación, porque es un dato que creo que deberían conocer también los congresistas. Por cada sol de la agroexportación se produce 0.6 en el resto de industrias relacionadas. O sea, no es poca cosa. El impacto no es solo dentro de la agroindustria, sino el efecto va a ser, digamos, de vasos comunicantes. En cuanto a lo que me pregunta, definitivamente, estamos frente a un Congreso que está actuando para la tribuna, que lo que está haciendo es utilizar lo curul para hacer campaña política. Eso está así de claro. Van a aprobar cualquier norma con tal de recibir un caudal político que pueda favorecerlos en las elecciones. Y eso no es poner por delante los intereses del país. Y claramente creo que va a ser muy difícil que este gobierno pueda llevar esta dinámica que va a estar plagada de normas que va a tener que observar. O en todo caso el Tribunal Constitucional va a ser el que va a terminar de definir la constitucionalidad de muchas de estas normas. Pero eso no les interesa. Hemos visto claramente que eso no importa. Aquí lo central es ver de qué manera voy nutriendo de un caudal político para que mi candidato salga elegido en el año 2021. Y esta coyuntura, señor Cuba, puede poner en riesgo esa esperada recuperación del 2021, no solo la que proyectaba y nos decía el ministro de Economía, Waldo Mendoza, que el 2021 va a ser un año de rápida recuperación para el Perú. Incluso el presidente del Banco Central de Reserva el día viernes también proyectaba un año mucho más alentador que este fatídico 2020. Pero ese contexto de tanta inestabilidad y en medio de un proceso electoral, ¿puede poner en riesgo esa recuperación? A ver, si las cosas se resuelven en las próximas 2 semanas, el Congreso se da un plazo a la próxima semana para dar la ley, y esa ley nueva, le guste o no a cierto grupo, se impone porque es lo correcto, en verdad esto solamente es un episodio más de los tantos que hay en Perú de vez en cuando, que hay un electroshock en la sociedad y en la política. La economía seguirá creciendo el próximo año muy fuertemente, pero hay que encauzarla, no puede quedar abierta. Los trabajadores en el campo, hoy día en el norte y en Ica, han ido a trabajar y un grupo minoritario no los ha dejado entrar a los fondos. Un grupo minoritario de ellos ha tomado la carretera. En el nombre de esa mayoría hay que legislar. Y el Congreso ha hecho muy bien en la semana pasada en postergar la decisión porque no había consenso. Y ahora hay espacio para ese consenso y volver nuevamente a la normalidad. No podemos ser rehenes de un grupo minúsculo de revoltosos que no representan a la mayoría de trabajadores que hoy día han ido a trabajar a todos los puntos del Perú, formal. Perfecto, señores, muchas gracias por estas luces. Hemos conversado con el exministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, y el economista, socio fundador de Macrocónsul y director del Banco Central de Reserva, Elmer Cuba. Nos vamos a una pausa, esperemos que esta situación se arregle en las próximas horas, en los próximos días realmente. Nos vamos a una pausa, no se vayan, venimos ya para hablar de otro tema también, todo el proceso electoral, las inscripciones, las renuncias, las observaciones, qué viene, cuáles son los plazos, después de la pausa.